¿Qué tal? Ahora, en esta segunda parte del tutorial, vamos a realizar la sombra que surge en la unión entre la ceja y el lagrimal. Para eso vamos a combinar un poco de siena natural de la marca Pinto con sombra natural de la marca ATL en un porcentaje donde predomine más el tono de siena. Digamos un 80% de siena y solamente un 20% de sombra natural. Y a este tono le vamos a agregar un 5% de rosa fluorescente. Ya que tengamos el tono, vamos a proceder a agregarlo en la sombra que se produce entre la ceja y el lagrimal. Bien, ahora vamos a utilizar una combinación del tono de la piel. Es tinta carne de la marca Pinto con un 5% de amarillo Nápoles y otro 5% de naranja fluorescente. Con este tono de base vamos a agregar vamos a crear el arco de la ceja, el espacio que queda entre la ceja y el párpado superior. Para la nariz vamos a utilizar el mismo tono y vamos a pintar el lado izquierdo y después vamos a combinar un 5 o 10% de blanco para que el tono vaya disminuyendo conforme nos acercamos al centro. Podemos agregar un tono de base a toda la piel de la nariz. Después agregamos blanco. Pueden utilizar el blanco normal, el blanco de titanio, blanco de zinc. Y también pueden utilizar el blanco de secado rápido de la marca ATL. Para crear la iluminación, la densidad de la pincelada en el centro donde se produce la luz e ir disminuyendo la densidad de la pincelada hacia los lados. Para conseguir disminuir la densidad de la pincelada solo tienen que dejar más espacios, un mayor espacio entre la pincelada, de esta manera. ¿Así? Bien, ahora también vamos a fabricar un tono de base, Nápoles, tinta carne de la marca Pinto y naranja fluorescente y vamos a agregarlo aquí debajo. Ahora vamos a proceder a crear la sombra que se produce en la base de la nariz, para lo cual vamos a utilizar tinta carne pero de la marca ATL, es un tono más oscuro, más saturado. Y vamos a combinarlo con siena natural de la marca Pinto y le vamos a agregar un 5% de gris painé de la marca Pinto también. Se va a producir un tono de piel oscuro y le vamos a agregar un 5% de rosa fluorescente. Con este tono vamos a agregar una sombra debajo de la nariz que se vaya uniendo con la fosa nasal
en forma de arco, como una letra C. En medio de esta sombra, en esta sombra y la fosa nasal vamos a agregar después un reflejo. Ahorita vamos a agregar primero una sombra, una umbra y una penumbra para la fosa nasal. Primero colocando combinando sombra natural con negro para crear un tono de chocolate oscuro. Pueden ir a partes iguales, sombra natural o sombra con negro. Vamos a agregarlo en la fosa nasal. Si la pintura está muy espesa, la pueden diluir con aguarrás, bidestilado, solvente sin olor o trementina. También pueden utilizar algún tipo de aceite de linaza, barniz Damar o barniceta alemana. O pueden crear sus propias combinaciones de solventes según el porcentaje. Ahora, esta parte de arriba es la umbra, la parte más oscura de la sombra, y hacia abajo tenemos que lograr una penumbra, un tono que consiga tener un degradado entre la sombra y el tono de base, para lo cual vamos a combinar magenta o carmín con un 5 o 10% de rosa fluorescente. Y este tono lo vamos a agregar en medio para crear una transición suave. Al ser la primera capa de pintura, no hay que obsesionarnos con obtener el tono en la primera pincelada. Si no lo conseguimos, en la segunda o tercera capa de pintura podemos lograr el tono adecuado. Ahora vamos a fabricar un tono claro, el tono de la piel con un porcentaje 5-10% de Nápoles, y de ser necesario agregamos un 5-10% de blanco. Y con este tono claro vamos a agregar un reflejo, es decir, una pequeña luz entre la sombra de la base de la nariz y la fosa nasal. Para eso necesitamos un pincel para delinear, un pincel liner de punto 1, punto 0 o triple 0. Son numeraciones muy finas o ultra finas. Bien, para hacer alguna corrección, yo utilizo mucho los solventes. Por ejemplo, aquí este reflejo invade un poco la sombra de la fosa nasal, así que con el pincel limpio y un poco de aguarrás, lo que voy a hacer es empujar el tono oscuro hacia arriba. Ahí está. Bien. Al ser la primera capa de pintura, es normal que se alcancen a apreciar las pinceladas, los grumos de la pintura. Todo eso se lo podemos ir difuminando en las futuras capas de pintura. Solo tendremos que utilizar algunas transparencias o algunas veladuras para lograr que esas transiciones sean más suaves, más sutiles. Ahora vamos a agregar una luz muy característica en el centro de la nariz, en forma circular y que tenga una pequeña línea recta hacia los lados. Si el tono de blanco se mezcla demasiado con el tono de base, pueden utilizar blanco de secado rápido. Con ese tono de óleo, con esa marca de óleo, pueden conseguir que el blanco cubra una base oscura
sin tener que esperar a que la pintura seque. También, si necesitan que por algún motivo seque la pintura rápido, pueden agregar unas cuantas gotas de secativa de cobalto. Es un solvente de color morado. También lo pueden agregar a la pintura al óleo para que ésta seque más rápido y no tengan que esperar mucho tiempo entre una capa y otra. Aquí estoy colocando una sombra, la que fabricamos combinando gris paine o paine con el tono de la piel marca Pinto y el rosa fluorescente, y lo estoy agregando a los lados para ir creando sutilmente la sombra. Como el lado derecho ya está seco, podemos agregar una veladura, la cual consiste en primero fabricar una sombra. En este caso vamos a usar siena natural de la marca ATL con gris paine y rosa fluorescente. Y vamos a cepillar el pincel para que la pintura no esté muy densa. El pincel tiene que tener muy poca pintura. Y vamos a agregar una sombra del lado derecho, aquí. Ahora, con el pincel limpio y utilizando solamente aguarrás o trementina o solvente sin olor o algún tipo de aceite, según sea su preferencia, vamos a diluir esta pintura hacia el lado izquierdo para ir creando una veladura, es decir, como una transparencia. Como ya la base está seca, la pintura no se va a mezclar y nos va a permitir ver un poco de la capa que hay detrás y una transparencia de la segunda capa de pintura que estamos agregando ahorita. Okay. Para realizar ahora el ojo, vamos a empezar primero con los ojos y vamos a dejar la parte interna del ojo para el final. Empezamos primero con el tono de piel más oscuro y vamos a combinar ahora el mismo tono pero agregando un 5 o 10% de blanco para obtener un tono más claro e ir aclarando el centro del párpado y conseguir un degradado. Los tonos más oscuros o más saturados deben quedar en los extremos, es decir, otra vez tengo que fabricar otro tono oscuro para agregarlo en el extremo opuesto del párpado. Para poder trabajar con un mejor pulso, se recomienda utilizar algún bastón para poder apoyar la mano sobre el bastón y así evitar colocar la mano directamente sobre el bastidor. Aquí estoy colocando este mismo tono para la parte externa del arco de la ceja y voy a tomar también el mismo tono y voy a agregarlo en la línea del párpado inferior, desde el lagrimal hasta el extremo izquierdo del ojo. Y ahora también voy a agregar una luz entre la nariz y el lagrimal. Y voy a agregar una luz que divida la nariz, el párpado y la mejilla. Cuando dibujamos o pintamos un rostro, una imagen que tenga una iluminación con un contraste muy marcado, como en este caso, donde la luz
golpea el lado izquierdo de la cara y produce una sombra muy marcada del lado derecho, los elementos de la cara son los mismos, pero están representados de forma opuesta. Es decir, mientras que del lado derecho vamos a tener una sombra en la parte exterior de la nariz del lado izquierdo para representar el mismo elemento, el final de la nariz, el inicio de la mejilla y el inicio del bozo, se representa pero con una luz en lugar de una sombra como fue en el lado derecho de la cara. Es decir, aquí tengo que poner un tono que represente el tono de la piel iluminado, y este tono va a representar el final de la nariz y el principio del bozo. El bozo pues es el espacio que dejamos entre la nariz y los labios, el cual también tiene una iluminación en la parte superior, aquí, llegando a un contraste muy marcado entre el blanco y el tono de rosa de los labios. Muy bien. En la etapa previa de boceto, tuvimos que haber alineado los ojos para que estos no nos quedaran chuecos. En el tema de la proporción, cuando dibujábamos un rostro, vimos que el espacio entre los dos ojos es proporcional a lo ancho de un ojo, y eso también corresponde con lo ancho de la nariz. Es muy importante porque en el rostro se va a notar muchísimo si los elementos de la cara no están bien alineados. Así que ahorita en la pintura también, al pintar el lagrimal del lado izquierdo, tengo que asegurarme de que esté alineado con el lagrimal del lado derecho. Aquí voy a colocar un tono de base mezclando sombra natural y negro para poder obtener un tono como de chocolate oscuro. Es un tono de base para el iris y la pupila. Después la pupila y la sombra que se produce entre la pestaña y la pupila se va a acentuar con el color negro directamente, pero hasta el final. Dependiendo la imagen que estén utilizando de modelo, la resolución que tenga o el tamaño del lienzo que estén haciendo, pueden agregar más detalles. Este lienzo, este cartón con tela mide 23 por 30 centímetros. Es un lienzo pequeño. Si cuentan con un bastidor más grande, pueden utilizarlo para agregar más detalles en los ojos. Por ejemplo, la textura. También podrían agregar, hay un leve tono alrededor del iris de color gris paine, que es una combinación de gris con azul. No es un contorno perfectamente negro, lo pueden agregar también ese detalle para darle mayor realismo a su obra. Bien, para poder fabricar el párpado superior, la línea, vamos a combinar ese tono de sombra con magenta, y este tono al tono de magenta le vamos a agregar naranja fluorescente en muy pequeña cantidad, digamos un 5 o máximo 10%. Debe quedarnos un tono oscuro, un poco rojizo, y lo vamos a diluir con algún solvente para que la pintura se deslice con mayor facilidad, y vamos a agregar un delineado para el párpado superior. Lo que vienen siendo las texturas de las pestañas, esas hay que agregarlas al final, ya que las texturas suelen ir al final de la imagen. Primero podemos agregar un tono de base, después nos enfocamos en el volumen,
Podemos utilizar degradados y vectores para conseguirlo. Y finalmente agregamos texturas. Y bien, ahora vamos a hacer algunas correcciones. Solo necesitamos que el pincel esté limpio, tomar un poco de aguarrás y entonces vamos a adelgazar la pintura. Por ejemplo, aquí esta línea quedó muy gruesa en el centro, vamos a diluirla un poco con el tono de base para adelgazarla. Por la parte de arriba también. Es necesario estar limpiando el pincel seguido para que los colores no se nos mezclen. Diluyendo la pintura, podemos hacer algunas correcciones. Por ejemplo, este tono quedó muy marcado, el del párpado inferior, pero diluyendo la pintura con solvente podemos difuminarla y de esa manera hacemos la corrección. Podemos difuminar los bordes también con un poco de solvente. Y si nos llegáramos a pasar, por ejemplo, que un tono oscuro llegara a invadir un tono claro, todo eso lo podemos agregar después. Nada más tenemos que utilizar un poco el tono claro y lograr un contraste. Ahora necesitamos agregar un tono de gris para la parte del ojo, la parte del globo ocular. Agregamos al blanco, le agregamos un 1 o 2% de algún tono gris que ya tengamos previamente fabricado en muy pequeña cantidad. Y vamos a colorear la parte de adentro del ojo. En este ejemplo estoy pintando el ojo de afuera hacia adentro, empezando primero por los párpados, pero también pueden realizarlo de adentro hacia afuera si desean que los párpados cubran la parte interna del ojo. Así. Muy bien, ahora vamos a agregar el tono de negro directamente para poder crear un buen delineado para los ojos. Tomamos el color negro, lo diluimos con algo de solvente y vamos a ir agregando un delineado. El ojo del lado derecho ya lleva 2 capas de pintura. Es por eso que se va a ver una diferencia entre el ojo que estoy pintando ahorita y el ojo que pinté en el video pasado. Me interesa que vean la diferencia entre una capa de pintura y una segunda. Ahorita nada más estoy realizando el delineado de las pestañas. Lo que viene siendo la textura de las pestañas, esas hay que agregarlas después. Se pueden agregar en la primera etapa, pero yo he notado que tienen un mejor acabado si se espera uno a que la capa de base esté seca y se agrega otra capa después. Los tonos oscuros como todo lo que es las transiciones del color negro, hay que ver en qué frecuencia estamos ubicados. Yo manejo entre 6 y 7 colores del círculo cromático y sus tonos intermedios. Bueno, son 7 si contáramos el cian, pero por lo general los círculos cromáticos tradicionales solo abordan 6. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Yo agrego el cian entre el azul y el verde.
Pero ya sea que utilicen 6 o 7 colores, pues eso se van a multiplicar por 2 por los tonos intermedios, un rojo naranja, un naranja amarillo, un amarillo verdoso, un verde azul y un azul violeta. Entonces van a notar la diferencia entre la primera etapa. Los trazos eh, se ven muy burdos, no tienen un buen delineado, se ve la imagen, no se ve nítida, se ve borrosa. Los colores, pues no tienen las mismas similitudes que quizás el modelo, pero hay que dejar secar esta etapa para después agregar esta segunda. Aquí, pues ya agregamos algunos tonos muy seco para crear algunas luces en el iris. Pudimos agregar algunos detalles como una pequeña iluminación entre la pestaña y la sombra del ojo. Podemos agregar precisamente el delineado de las pestañas, la textura de las cejas también. Ahorita lo que tenemos que hacer ahorita en la ceja es agregar únicamente una base, como si como si la persona no tuviera cejas, solamente tuviera el tono de la piel con algo oscuro en la parte de abajo y un poco más claro en la parte de arriba. Así. Es más o menos la base para las cejas. Dejamos que esta etapa seque y después le vamos a dar el acabado como lo hicimos en el lado derecho.